gente linda, comienza Canarias de ida y vuelta. Muy buenos días y saludos cordiales desde Tenerife, Canarias. Hoy continuaremos adentrándonos en la protohistoria de Achinech, Tenerife. La semana pasada habíamos cogido nuestra embarcación, construida en madera de drago, desde Agaete, valle intensamente poblado durante la antigüedad y con innumerables enterramientos de canarios antiguos mediante el sistema de túmulos, y arribamos a la bahía de Añaza, Santa Cruz de Tenerife. En la isla de Tenerife debemos comenzar señalando que existen importantes diferencias adaptativas entre la zona norte y la zona sur de la isla. Tenerife es la isla más grande del archipiélago y su desarrollo geológico vertical provoca la generación de diversos microclimas que determinan distintas estrategias adaptativas. De igual manera, la cordillera o dorsal que atraviesa la isla desde Teno a Taganana la divide en dos zonas con regímenes pluviales distintos y distantes en litro por metro cuadrado anual. Los vientos alisios, esos mismos vientos que más tarde, años más tarde, llevarán los barcos hacia América, vientos húmedos provenientes del Atlántico Norte, chocan contra la dorsal tinerfeña, convirtiendo el norte en lluvioso y fértil y el sur bastante más seco y árido. Pues bien, ante esta situación geoclimática, los primeros pobladores de Tenerife, hasta el momento las evidencias indican que fueron los Amasij de la comunidad Sanata, desarrollan dos estrategias diferenciadas de adaptación. En la zona norte de la isla encontramos un desarrollo agrícola y ganadero muy importante, y en la zona sur todo indica que la actividad económica fue fundamentalmente ganadera. Esto no quiere decir que no se cultivase, como por ejemplo en el valle de Güímar, pero su extensión era muchísimo menor que en el norte. Los asentamientos humanos más importantes, por cantidad, los encontramos en los primeros 500 metros de altitud, en la zona conocida como Cardonal Tabaibal, y hasta el Monte Bajo. Esta zona de ocupación, estos primeros 500 metros desde la costa hasta el Monte Bajo, más o menos, es la que mejores opciones aporta, tanto para el asentamiento de las comunidades humanas, es la zona más llana, como para la captación de recursos marinos, por un lado, para el mantenimiento del ganado y la roturación de tierras para el cultivo. En la zona norte de la isla, más concretamente en la parte de Icod y en el valle de la Orotava, Arautápala para los canarios antiguos, en lo que hoy serían Los Realejos, el Puerto de la Cruz, la Orotava y Santa Úrsula, se han encontrado importantes infraestructuras hidráulicas utilizadas para conducir el agua de riego hacia los cultivos. En este punto debemos recordar lo que comentábamos la semana pasada. La situación de la investigación arqueológica en Tenerife es tan pobre que con absoluta seguridad, y a medida que las intervenciones se vayan implementando y generalizando, los hallazgos de infraestructuras agrarias y de todo tipo nos descubrirán un mundo nuevo y sorprendentemente complejo, tanto para la comarca norte como para la comarca sur de la isla. Pero lo que sí nos asegura la arqueología en este momento y las fuentes etnohistóricas es que en Tenerife
se cultivaba cebada, llamada tamo, o ahorén, una vez tostada para gofio. Tamo en crudo, ahorén una vez tostada. También se cultivaba trigo, llamado irichen, habas, llamadas asichei, y arvejas. Estos productos son los que hasta el momento se han certificado, además de las ya consabidas higueras, y también se han encontrado, aunque este hallazgo está aún en discusión, en yacimientos arqueológicos se han encontrado pipas de uva, lo que indicaría que conocieron y cultivaron la viña, algo que hasta el momento se desechaba. Se suponía que la vid era un cultivo introducido por los europeos una vez que llegan al archipiélago. Con respecto a la agricultura, hay que decir que, como todos sabemos, en Canarias no existían animales de tiro, por lo que, ¿cómo araban la tierra? Pues bien, los arados eran construidos de madera y como reja, es decir, la parte que rompe la tierra, se le colocaba un cuerno de cabra. A este apero se le engarzaba un correaje de cuero y se colocaba sobre los hombros del agricultor, que con su tracción iba roturando la tierra. Curiosamente, esta técnica, según la tradición oral, fue la utilizada con un apero ya fabricado en fragua por el primer agricultor canario en Uruguay. La importante ganadería de Tenerife estaba basada fundamentalmente en la caprina, complementada con cochinos y ovejas. Es importante decir que en Tenerife se practicaba, en Tenerife como en Gran Canaria, pero en Tenerife de forma más importante se practicaba la trashumancia, pasando los inviernos en la costa y los veranos en el monte. La zona del Valle de Ucanca y hacia Teno y La Esperanza era una zona de pasto comunal, a la que los pastores de todos los menceyatos podían subir a pasar el verano con sus animales. Con respecto a la vivienda, en Tenerife, igual que en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, se utilizó la cueva, tanto natural como artificial, como lugar de habitación, pero insisto, no fue la única forma. Es lógico que en la estrategia de adaptación y en una isla donde abundan los abrigos naturales de grandes dimensiones, estos fuesen aprovechados para la construcción de viviendas. También es lógico que en la zona sur de la isla, donde el material volcánico lo permite, se construyeran viviendas horadando la colada. Pero también es verdad que, sin llegar a los niveles de desarrollo y perfección de Gran Canaria, en Tenerife se construyeron viviendas y poblados en superficie, con sus paredes construidas en piedra y techumbres vegetales unas veces y de lascas en otras. Con respecto a la sociedad guanche, y según nos indica la tradición oral y las fuentes etnohistóricas, Tenerife habría estado unida bajo un solo mensei, Betsenuria, a cuya muerte se repartieron el reino sus hijos. Lo cierto es que en el momento del inicio de la Guerra de Ocupación, siglo XV, la isla estaba dividida en 9 menceyatos: Anaga al este, Güímar, Abona comprendía los términos de Arico, Granadilla, San Miguel, Vilaflor y Arona, y Adeje, todos estos por el sur, Daute, que comprendería Teno, Buenavista, Los Hilos y Garachico al oeste, y después tendríamos Aicot, Taoro, que es el Valle de la Orotava, Tacoronte, con toda la comarca de Acentejo, y Tegueste. Estos serían los 9 menceyatos con los que los europeos se encuentran en el siglo XV. En relación a la sociedad guanche, nos encontramos una división en distintos estratos sociales. A grandes rasgos, podemos decir que en la parte alta de la sociedad estaban los allimenseyes,
los descendientes de reyes, que vendrían a representar la máxima pureza del linaje, y de entre ellos se elegía al Mensei. Justo por debajo encontraríamos a los chichiquitsos, calificados de escuderos, entre comillas, o nobleza secundaria. A estos dos grupos, que son los que poseían el ganado y la tierra, es a los que servían el tercer estamento. Tenemos por un lado los Achimenchía, los Chichiquitsos y en tercer lugar los Achicaxna, cuyo distintivo era llevar el pelo corto. Estos eran los encargados de servir a los dos estamentos superiores y era a los que el Mensei repartía tierra y ganado según sus méritos y según su ocupación y su especialidad. Y por último, tendríamos otros tres grupos sociales. Por un lado estaría lo que podemos denominar casta sacerdotal, que trataremos de forma monográfica en un próximo programa, ya que sus características son similares en toda Canarias. Tenemos por un lado la casta sacerdotal y después los iboibos. Los iboibos eran personas dedicadas exclusivamente a la recogida de fallecidos para su mirlado, momificación, si fuera el caso, y para el enterramiento. Este grupo social no se relacionaba con nadie sino entre ellos, y estaba prohibido dirigirse tanto ellos hacia el pueblo como el pueblo a ellos. Y ya por último, en Tenerife encontramos a los asentemires. Los asentemires son un grupo de élite militar elegido entre los mejores guerreros que también vivían apartados de la comunidad. Vivían en un permanente entrenamiento militar y eran los primeros en entrar en combate. Aún nos queda por visitar las islas de Gomera, Aseró y Aguara, es decir, Gomera, El Hierro y La Palma. Pero ya les adelanto que, exceptuando la isla de Aguara, La Palma, en La Gomera y El Hierro, la arqueología y las intervenciones sistemáticas en yacimientos son casi desconocidas. Creo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que desde los años 90 del siglo pasado no se ha producido una sola intervención arqueológica multidisciplinar de cierta relevancia en estas dos islas. Este desolador panorama, que podemos generalizar a toda Canarias, creo que debería hacernos reflexionar como sociedad. Llama la atención observar cómo desde distintos ámbitos de la sociedad insular, dos fuerzas contrapuestas se enfrentan de forma encarnizada cada vez que, normalmente de forma voluntarista, casi siempre, aparece un hallazgo arqueológico que hace avanzar a la historiografía y dignifica y engrandece a los canarios antiguos. Pero, y sin embargo, llama la atención cómo las instituciones responsables, dígase el gobierno de Canarias, cabildos o ayuntamientos, no liberan los recursos necesarios para, mediante investigaciones rigurosas, intervenir y dirimir las distintas cuestiones que afectan a nuestro pasado. Pues bien, olvidémonos de todo esto, que ya conocemos por comentado, porque, entre otras razones, no está en nuestra mano arreglarlo, y por lo tanto volvamos a la realidad de la antigüedad de Canarias, lo que ya sí sabemos y lo que ya sí conocemos. Creo importante, llegados a este punto del recorrido por el archipiélago, y antes de abordar las estrategias adaptativas de la comunidad humana en La Gomera, El Hierro y La Palma, creo importante que hagamos un resumen de lo visto hasta el momento. De esta forma,
no perderemos la visión del conjunto y reforzaremos la idea de que Canarias, desde el mismo momento de la colonización humana, es un todo, y no 7 u 8 islas ocupadas en época imprecisa por gentes sin identificar muy bien y sin conexión y relación entre sí. No, Canarias desde el minuto 1 es una empresa común con un proyecto colectivo. Por lo tanto, recapitulemos. Hoy podemos afirmar que la población que colonizó el archipiélago es amasij, también conocidos como bereberes, establecidos desde época inmemorial en lo que hoy conocemos como Marruecos, el Sáhara, Libia y Túnez. También sabemos que esta zona era muy distinta a como la conocemos actualmente. El Sáhara era un humedal lleno de ríos y lagos y con una flora y fauna importantísima y numerosísima. Sabemos también que la técnica funeraria del mirlado, momificación, que conocemos en Canarias, nace en ese Sáhara verde y que de ahí es traída a Canarias y todo indica que también fue llevada a Egipto. También conocemos ya que la fecha de colonización del archipiélago se establece como mínimo 2000 años antes de la era y provocada por el proceso migratorio que la desertización del Sáhara provocó. Debemos volver a insistir en que las cronologías establecidas para el trasvase poblacional desde el continente hacia Canarias son fruto de la investigación genética realizada a la población canaria actual, no a restos óseos antiguos, no, a la población canaria actual, y tanto del interior como del exterior. No en vano, las alarmas saltan, entre comillas, por un estudio genético realizado a una mujer, miembro de la comunidad isleña de Luisiana, en Estados Unidos, cuando se detecta un halotipo mitocondrial desconocido hasta el momento. Por lo tanto, sabemos que 2000 años antes de la era, los primeros canarios amasij llegan a Canarias por sus propios medios y con la clara y firme intención de colonizar y establecerse definitivamente en el archipiélago. Lanzarote y Fuerteventura fueron la puerta de entrada, produciéndose posteriormente como mínimo 4 oleadas más de importancia, que coinciden con los 4 halotipos de ADN mitocondrial únicos y exclusivos de Canarias. Estas 4 oleadas se producen antes y después de la era. Canarias en ese momento se integra perfectamente en los circuitos comerciales de la época, como así lo atestiguan yacimientos como las factorías fenopúnicas de La Graciosa o Lanzarote, o los yacimientos romanos de Isla de Lobos y Fuerteventura, amén de los hallazgos de vasijas o útiles metálicos repartidos por todo el archipiélago. También los recientes estudios de paleobotánica, así como las fuentes etnohistóricas y la tradición oral, confirman la comunicación interinsular entre islas, hecho que se negaba hasta el día de hoy. Y por último, y en cuanto a las estrategias adaptativas, debemos desterrar la visión que se tenía del canario antiguo como un ser cavernícola dedicado al pastoreo de cabras y poco más. No, el canario antiguo utilizó la cueva como hogar, pero la norma, lo normal, fue que viviese en construcciones en superficie, realizadas en piedra y de planta ovoide o cruciforme,
formando poblados e incluso en algunos casos protociudades. De igual forma, es verdad que la cabaña ganadera era importante, tanto de cabras como de ovejas como de cochinos, pero no es menos cierto que la agricultura fue una actividad fundamental, siendo más o menos importante dependiendo de la orografía de cada isla y dentro de esa isla, pues dependiendo de las zonas que fuesen más o menos acordes para la producción agrícola. Y todo ello gracias a que tuvieron una cultura del agua de primer nivel, encauzando barrancos para regadío y construyendo atarjeas, pozos y estanques. Pues muy bien, queridos oyentes, creo que era importante hacer este programa a modo de resumen, para que, como dije al principio, no perdamos la perspectiva de que Canarias no son 7 u 8 islas en mitad del Atlántico, con un origen difuso y con un pasado troglodita. No, los canarios tenemos un pasado del que podemos sentirnos orgullosos, producto de un esfuerzo humano colectivo. La arqueología en Canarias se encuentra en un estado de necesidad grave o muy grave. La ausencia de campañas de intervención en yacimientos es total o casi total, dependiendo de la isla a la que nos estemos refiriendo. Para que nos hagamos una idea, en la isla de Gomera solo ha habido una intervención sistematizada en una vivienda de los gomeros antiguos, en el año 1977, y una prospección superficial a principios de los años 90 de lo que se cree fue una cocina. Aparte de esto, solo encontramos los estudios sobre pireos o aras de sacrificio de Juan Carlos Hernández Marrero y Juan Francisco Navarro Medero. Con respecto a la Isla del Hierro, la situación no mejora en absoluto. Si exceptuamos el trabajo continuado de la doctora María de la Cruz Jiménez Gómez, el desierto de investigaciones es casi total. La excepción la encontramos en La Palma, donde, sin ser la panacea, sí encontramos un área de patrimonio ocupada y preocupada por la protohistoria de la isla. La Palma es de las islas donde mayor número de campañas arqueológicas han habido y donde las intervenciones han sido más continuadas y sistemáticas. Es por ello que encontramos una carta arqueológica numerosa y bastante bien referenciada. Pues bien, centrándonos en el tema, comenzaremos por identificar a las primeras comunidades humanas que se asentaron en estas islas y que dieron nombre a las mismas. La Gomera fue poblada por amazigh originarios de Gomara. Esta es una zona al norte de Marruecos, cercana al Rif. Y la datación absoluta más antigua hallada en la isla es del 470 después de Cristo. Pero, dada la situación de la investigación arqueológica que anteriormente indicamos, esta fecha no es ni muchísimo menos definitiva para su poblamiento. Con respecto al hierro, hay que decir que a lo largo de la historia reciente, a estos primeros colonos se les ha conocido bajo el nombre de bimbaches o bimbapes, vocablo que algunos lingüistas hacen derivar de la primitiva voz Beni Bachir o Ben Bachir. De su significado solo conocemos un somero comentario de Bonet, quien lo relaciona con la transformación del término Ben Chinet en Bin Ban Chinet, que, según este autor, repito, en amazigh quiere decir hijo de los hijos de Tenerife. Isla esta última en la que sitúa el origen del poblamiento reño. En esta isla, en el Hierro, la cronología más antigua hasta el momento datan del siglo II después de Cristo, pero igual que en La Gomera, dada la situación de la investigación arqueológica,
esta fecha ni muchísimo menos es definitiva. Y ya por último encontramos en La Palma a los aguara, que denominaban a su isla Ben Aguara, traducido aguara como noble, por lo tanto sería la tierra de los nobles. Se ha querido ver el origen en la célebre tribu aguara, repartida actualmente por el centro y oeste del Atlas. En estas tres islas nos encontramos con una economía mixta, donde se compagina la agricultura y recolección junto con la ganadería y la caza. Es importante señalar que, debido a lo abrupto y escarpado de la geografía, en Gomera y Hierro la ganadería era la actividad principal, ya que los terrenos aptos para el cultivo eran escasos. Esto no quiere decir que se abandonase la actividad agraria. Por ejemplo, en el Hierro el cultivo del trigo era y es hoy en día importantísimo, mientras que en La Gomera el cereal principal era la cebada. El entorno físico de La Palma era inadecuado para el cultivo. Su presencia en los momentos iniciales del poblamiento fue testimonial. En el registro arqueológico de la isla, los restos de semillas son escasos, a excepción del yacimiento del Tendal, en San Andrés y Sauces. En este yacimiento se encontraron semillas calcinadas que nos hacen pensar en una práctica agrícola secundaria. En concreto, se encontró trigo, se encontró cebada, lentejas, habas y semillas de especies silvestres recolectadas. En definitiva, en estas tres islas encontramos una sociedad eminentemente pastoril, pero que nadie piense que estos pastores tuvieron una forma de vida atrasada frente a la más avanzada agrícola de, por ejemplo, Gran Canaria. No, la transterminancia fue la forma idónea para sobrevivir y estar mejor alimentados. No hay evidencias, por ejemplo, de mayor esperanza de vida en Tenerife y Gran Canaria que en La Palma, el Hierro, La Gomera. Y junto a una ganadería como fórmula principal de subsistencia y una agricultura complementaria, encontramos, como en el resto del archipiélago, la pesca, el marisqueo y la recolección de algas. Lapas, burgados, púrpura, cangrejos, erizos, viejas, samas, bocinegros, morenas, etc., formaban parte de su alimentación habitual, para lo cual desarrollaron cañas y anzuelos. Y solo en Gran Canaria y por el momento encontramos registros de nazas y redes hechas de junco. En las islas de Gomera, el Hierro y La Palma, exactamente igual que para el resto del archipiélago, el sistema de hábitat preferido era la vivienda en superficie, construida con muros de piedra y cubierta vegetal. También se utilizó la cueva, pero de forma residual. En La Gomera y La Palma, las viviendas eran unifamiliares, entendiendo la familia de forma amplia, mientras que en el Hierro el sistema elegido fue comunal. En una construcción circular de 6 u 8 metros de diámetro y bien compartimentada, vivían varias familias juntas. ¿Y qué ha sido de todas estas estructuras de habitación?, se preguntarán muchos de ustedes. Pues la respuesta es clara y dramática. El proceso de deterioro, destrucción y desaparición ha sido pausado pero constante desde el siglo XV. En Lanzarote y Fuerteventura han sobrevivido algunas casas hondas gracias a ser ignoradas. En Gran Canaria han sobrevivido más en cantidad, por la misma razón, y muchas de ellas fueron utilizadas tras la guerra e invasión por los jefes militares para construir sobre ellas sus propias casas. En Tenerife, Gomera, el Hierro y La Palma han desaparecido en la práctica totalidad por la necesidad de roturar tierras para la agricultura y por el abandono y el olvido. Pero volvamos a la sociedad isleña. En La Palma faltan datos sobre una posible estratificación social, aunque aparentemente existió una oligarquía de sangre, ya que los jefes de cantón estaban emparentados entre sí. En La Gomera parece que hubo diferencias sociales imprecisas, y solo está claro
que la herencia se producía por vía matrilineal, de manera que aunque el varón es el depositario de los bienes familiares, no le heredan sus hijos, sino los hijos de su hermana. Las fuentes afirman que los bimbaches, los herreños, eran todos iguales en linaje, y solo el rey, entre comillas, era superior al resto, aunque la posesión de mayor o menor número de reses representaba ciertas diferencias de estatus social. Y ya por último, queridos oyentes, si nos vamos al territorio, decir que con respecto a las divisiones del mismo, en el Hierro no existían, era un solo cantón. En La Gomera pasaron de ser un solo cantón, gobernado por Amalajuige, a 4. Ipalán, actual Hermigua, Mulagua, el actual Agulo, Agana, el actual Vallehermoso, y como cantón preeminente Orone, que es el actual Valle Gran Rey. Por último, La Palma es la isla con más divisiones cantonales del archipiélago, exactamente 12. Aunque aún hay discusiones sobre si Aseró era comunal o si un señor podía gobernar sobre varios cantones. Lo que sí está claro es que estos cantones eran Aridane, Tijuya, Guajabey, Ajenguarejem, Tigalate, Tedote, Tenagua, Abdeyajamén, Tagaragre, Tegalguén, Tijarafe y Aseró. Pues bien, queridos amigos del Tagoror, por hoy ha sido más que suficiente. Una vez concluida la primera vuelta al archipiélago, y a partir de ahora, pues empezaremos a abordar el mundo mágico-religioso de los canarios antiguos, así como la cerámica, la vestimenta, medicina y sus sorprendentes conocimientos en astrología. Como siempre, Tifawin, Tanmirt y Ahul. Buenos días, gracias y salud.